Me acuerdo que cuando era chico muchas abuelitas decían que salir a la calle después de comer podía enchuecarte la boca, que si querías salir y que no te pasara nada necesitabas comerte un puñito de sal. Y bueno, de estas historias también me acuerdo, por ejemplo, cómo mi mamá me decía que después de comer no era bueno meterte a la alberca porque te podías morir. Y bueno, de estas historias, mitos o leyendas hay muchísimos. Pero, por ejemplo, muchas de estas cuestiones también no las manejaron como verdades absolutas en la escuela. Cuando iba en la primaria, por ejemplo, me decían que Plutón era el 9º planeta del sistema solar. Sin embargo, tiempo más tarde decían que no, que Plutón no tenía los elementos necesarios para ser considerado un planeta. Pero tiempo después dijeron que siempre sí, que Plutón sí era un planeta. O por ejemplo la teoría de la evolución, que lo manejan como un hecho científico, como una ley. Sin embargo, ahora con los avances del genoma humano hemos visto cómo se ha podido descartar esta teoría de la evolución. Entonces, por eso es bueno que pues todo lo que nos digan lo podamos pues escudriñar, validar y verificar que esto sea cierto. Porque a veces muchos de nosotros llegamos a la iglesia, como por ejemplo a mí me pasó, y la verdad es que no entendía cuando recién llegué por qué en algunos lugares tenían pastoras y en otros pues no los tenían, ¿no? Porque en algunos otros lugares hablaban muchos de que saca la bazuca Rambo, cosas extrañas que yo no entendía, y en otros lugares no lo hacían, ¿no? O porque en algunos lugares se tiran al piso y se revuelcan y en otros lugares pues eso no lo hacen, ¿no? Entonces lo triste es que cuando llegas a la iglesia tú no cuestionas, tú no preguntas, simple y sencillamente todo lo recibes así tal cual, porque dicen por ahí que la fe es ciega. Sin embargo, la fe no es ciega, incluso la palabra de Dios misma nos enseña a escudriñarlo todo. Por ejemplo, fíjate lo que dice el versículo en Proverbios capítulo 14, versículo 15. El ingenuo cree todo lo que le dicen. Ahí podemos ver cómo justamente la escritura pues no nos manda a creernos absolutamente todo sin cuestionarlo. Por ejemplo, hay una historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, donde Pablo y Silas están compartiendo en la región de Asia. Entonces en esta región eran personas, sobre todo en la parte de Grecia, que no eran personas pues incultas, ¿no? Eran personas que eran letrados, que tenían literatura, que manejaban pues muchos aspectos intelectuales y no se creían absolutamente todo lo que le decían. Ya hay una historia muy famosa de los bereanos, donde Pablo y Silas llegan, les comparten y lo que hacían ellos es que lo escudriñaban todo lo que decían Pablo y Silas, lo escudriñaban en las escrituras, dice ahí, para ver si estas cosas eran ciertas. Así es de que pues Dios mismo nos está mandando a escudriñar todo lo que nos dicen. Así vayas a la iglesia y tu pastor, por el hecho de ser pastor, te esté diciendo lo que sea que te esté diciendo, es responsabilidad tuya que vayas y lo valides en la escritura. Porque un pastor o cualquier persona así pueda tener muy buenas intenciones, pero al final es un ser humano que falla y que se puede equivocar. No porque lo haga malintencionado, pero pues como un ser humano falible, pues también pues tiene errores y se puede equivocar. Entonces es bueno que tú vayas y lo revises. Pero también habrá quien sí lo haga con malas intenciones. Entonces pues seamos como los bereanos, escudriñémoslo absolutamente todo. Y te quiero dejar con un versículo que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, que dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Que Dios te bendiga.